Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Salmo 121 es una oración de fe que expresa la confianza en el cuidado y la protección divina. El salmista se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se da la respuesta, mi socorro viene del Creador de los cielos y de la tierra. Este salmo es un poderoso mensaje para los que acudimos a Dios buscando su auxilio y protección divina. Tenemos este salmo como una guía y como un refugio para nuestro corazón. Es un recordatorio también de que Dios no se duerme y que cuando nosotros clamamos a Él nos escucha. Él no pasa por alto ni es indiferente a nuestra súplica y que solo en Él podemos encontrar paz y seguridad. Es un himno de confianza también en las promesas que Dios nos ha hecho de que será nuestro guardador. Y mi fuerza en el momento de temor o incertidumbre puedo solo encontrarla en Dios. Como decía el salmista, cuando temo, en ti confío. Espíritu de Dios, que muestras mi maldad, revela tu verdad para vivir en santidad. Transforma mi interior con tu presencia, oh Dios, y enséñame a caminar y hacer tu voluntad. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de amor en mi debilidad, pon el querer como el hacer para vivir en santidad. Sé mi consolador en medio del dolor. Ayúdame a
Jesucristo proclamar en todo lugar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Muy buenas noches y bienvenidos todos a nuestra escuela bíblica con liderazgo de los martes. Hoy continuamos con nuestra lección acerca de la oración. Solamente recordemos que la oración es hablar con Dios, con nuestras propias palabras, con nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser rendido ante su presencia. Hoy vamos a estudiar las partes de la oración y este tema tiene el propósito de ayudarnos como creyentes a enriquecer nuestra vida de oración. El propósito de Dios es que cada uno de sus hijos cultive su relación con Dios y la oración es un instrumento poderoso para mantenernos conectados con Dios. El énfasis de la oración siempre será fortalecer mi relación con Dios, fortalecer mi fe y encontrar en Dios siempre un refugio seguro para nuestras vidas. Vamos entonces a empezar con las partes de la oración. La oración puede entenderse como una conversación o diálogo con Dios si está acompañada de la lectura bíblica. Según Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18, nos dice el apóstol Pablo, estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este texto de Tesalonicense nos enseña a perseverar en la oración, cuando nos dice orar sin cesar. La Biblia no define exactamente cómo es el orden que debemos seguir cuando oramos, pero ella nos da algunos elementos como son la alabanza, la adoración, la confesión, el arrepentimiento, la petición, la intercesión y la acción de gracia. Estos serán los puntos que vamos a desarrollar como partes de la oración. Primero, alabanza. Alabamos a Dios por lo que Él hace, por sus actos de bondad, por las maravillas que Él ha hecho como los cielos, la tierra, el mar, el firmamento. Alabar a Dios es reconocer sus acciones, reconocer los hechos que Él hace a favor nuestro. Cuando Jesús dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén, está levantando una alabanza a Dios. La alabanza es la forma en que nosotros nos dirigimos a Dios para reconocer todas las cosas que Dios hace por nosotros. La alabanza es cuando nosotros reconocemos que Dios es todopoderoso y que por lo tanto ha hecho muchas cosas por nosotros y le llamamos sus actos de bondad, por los milagros que Él ha hecho, por las respuestas a la oración que hacemos, por todas sus acciones. Eso se llama alabar a Dios.
O sea, son expresiones de reconocimiento de las cosas que Dios hace por nosotros. El libro de los Salmos está repleto de expresiones de alabanza. Y una recomendación o una sugerencia para nosotros que si queremos enriquecer nuestra alabanza, podemos leer este libro de los Salmos. También encontramos una alabanza en Apocalipsis 4:11 que dice, Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por las cosas que Dios ha hecho, podemos alabar el nombre del Señor. Primera parte de la oración, la alabanza. Importante que cuando oremos, dediquemos una parte de nuestra oración a reconocer todo lo que Dios hace, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Segunda parte, la adoración. La adoración son las expresiones que usamos para dirigirnos a Dios, reconociendo sus atributos, su carácter o su naturaleza divina. Entonces nos expresamos reconociendo que Dios tiene unas cualidades o unos atributos y en eso consiste adorar. La adoración es parte también de la alabanza, o sea, estos van como un poco unidos, pero la diferencia es que alabamos a Dios por lo que Él hace, pero le adoramos por lo que Él es, por su naturaleza, por su carácter, por todo las cualidades que Él tiene. Y aquí en la escuela bíblica tuvimos la oportunidad de estudiar los nombres de Dios. ¿Sí lo recuerda? Cada nombre de Dios estaba relacionado con una característica o una faceta de su personalidad divina. Y vale la pena que recordemos porque con los nombres de Dios podemos adorarle. Recordemos que Jehová Jireh es nuestro amoroso proveedor, que Jehová Rafa es nuestro sanador, que el Roí es nuestro pastor, que Él es el Sabaoth, el Dios que pelea nuestras batallas, o es nuestro Nisi, nuestra bandera. Todos estos nombres tienen que ver con las facetas de su naturaleza divina. La adoración le pertenece solo y exclusivamente a Dios. Y vamos a mirar la experiencia de Juan cuando él quiso adorar un ángel, cuando le estaba siendo revelado el Apocalipsis, él estaba como en un éxtasis y lo que el ángel le dice. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Las tres personas de la Trinidad reciben conjuntamente la adoración. Entonces, cuando adoramos a Dios, estamos orando la Trinidad divina. Apocalipsis 4:8 dice, los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y día y noche sin cesar decían, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Aquí encontramos una adoración de los cuatro seres vivientes que nos habla el libro del Apocalipsis. ¿Y por qué estaban adorando a Dios? Por la santidad de Él, porque Él es santo y le decían santo, 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 Dios Todopoderoso. En Mateo 28:9 encontramos una adoración a Jesús. Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Se trata de las mujeres que encontraron la tumba vacía y cuando se encontraron de frente con Jesús, Jesús les dice, salve.
Y ellas en respuesta a esto se acercaron, le abrazaron y adoraron a Jesús. La Biblia nos enseña que Dios es uno y en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como los tres comparten la misma naturaleza divina, los tres son dignos de la adoración y gloria. Tercera parte de la oración, el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es una transformación interior, un cambio total en la manera de pensar y de sentir hacia Dios. El arrepentimiento no es remordimiento, no es sentirse mal, no es un lamento que podemos hacer por un pecado cometido. Eso implica más bien una transformación, un cambio de rumbo. Necesitamos cambiar el camino incorrecto por uno correcto y volvernos hacia Dios, buscar la voluntad de Dios nuevamente, buscar su perdón y su guía. Si no hay arrepentimiento, entonces no podemos recibir perdón de parte de Dios. El arrepentimiento es una transformación y un cambio de dirección que debemos dar cuando caemos en pecado y nos ponemos de espaldas a Dios. El arrepentimiento debe ser parte importante en la oración, por lo que les comentaba. Si no estamos arrepentidos, ¿cómo nos puede perdonar Dios? De manera que hay muchos pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento que habla de este cambio de actitud y dirección que debemos tomar, alejándonos del pecado y acercándonos a Dios. En eso consiste. En otras palabras, es alejarnos o abandonar el pecado y acercarnos nuevamente a Dios. Salmo 51, 4 de David. David estaba pasando por un momento muy difícil y él está en pecado, reconociendo su pecado y dice lo siguiente: contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de sus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está reconociendo que ha pecado contra Dios y como que tiene el anhelo de ser nuevamente reconocido como justo. Por eso él está confesando su pecado. Otro texto lo encontramos en 2 Corintios 7:10, que dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento en el creyente debe producir este tipo de tristeza. Dice que esa tristeza que produce el arrepentimiento es para salvación. Es un buen objetivo, o sea, es una tristeza que digamos alegre o una dulce tristeza, porque cuando nos entristecemos por nuestro pecado, dice el apóstol Pablo que este arrepentimiento es para salvación. Veamos otro texto que está en Mateo 6:12. Perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este texto nos invita a reconocer la necesidad que tenemos nosotros de ser perdonados y volver a la gracia de Dios. Debemos examinar nuestro corazón. En todas las oportunidades que tengamos de orar, debemos dar este paso y es confesar nuestros pecados, arrepentirnos para poderse recibir de Dios perdón y recibir su guía. Y también reconocer si nosotros somos capaces de perdonar a los que nos han ofendido. Damos gracias a Dios porque Él nos da perdón, pero también recibimos
nosotros revisamos nuestro corazón para ver si nosotros podemos ofrecer perdón. Entonces el perdón aquí en la oración debe ser en dos sentidos. Yo recibo perdón de Dios y al tiempo yo perdono a los que me han ofendido. Cuarta parte de la oración, petición. En la oración que nos enseñó el Señor Jesús, es decir, en el Padre Nuestro, nos dice que nosotros podemos pedir por nuestras necesidades. El hombre es un ser o un sujeto de necesidades. Nosotros tenemos muchas carencias, necesitamos muchas cosas espiritualmente, físicamente, y el Señor Jesús nos invita a pedir por nuestras necesidades que podemos poner siempre delante de Dios. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Jesús nos dice en este texto que leímos de Mateo 7, del 7 al 8, Él promete que aquellos que pidan recibirán, que los que buscan encontrarán y los que llaman se le abrirán. Quiere decir que los que llaman o los que se acercan tendrán acceso a Dios. Y nos invita a no dudar en buscar a Dios sabiendo que Él puede responder nuestras oraciones. Algunos ejemplos bíblicos de peticiones respondidas por Dios. David. David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero nosotros hemos leído que él cayó tantas veces en pecado y su pecado fue tan grande. Pero ¿dónde está el valor de David? En que su arrepentimiento fue más grande que su pecado. Y él se arrepentía y clamaba a Dios. En el Salmo 51, 10 expresa lo siguiente: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dios oyó la oración de David y le restauró el alma. Encontró en Dios una fuente viva para comenzar de nuevo. El ejemplo de David nos sirve a todos nosotros porque no podemos permanecer en pecado. Tenemos que reconocer, confesar nuestros pecados y confiar en que Dios nos va a dar una nueva oportunidad para empezar con Él y restaurar nuestra relación con Él. Otro ejemplo es la viuda de Sarepta. Es una mujer que en los tiempos de Elías vivió una situación de escasez muy crítica. Dice la Biblia que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y esta mujer estaba a punto de rendirse, hasta deseaba morir y dijo que se iba a acostar a esperar la muerte. O sea, estaba en una situación muy crítica, pero Dios intervino en la historia de esta viuda y multiplicó la provisión tanto de harina como de aceite. Ella obedeció al llamado que se le hizo de que amasara una torta, un pan, y que su harina no iba a escasear, y creyó en el poder y Dios le multiplicó y de lo poco le dio una gran abundancia. Si nosotros tenemos situaciones similares, si nosotros sentimos que lo que tenemos no nos alcanza, que nuestros recursos se están agotando,
que hay cierta incertidumbre por que no tenemos el alimento suficiente o el dinero suficiente, debemos orar a Dios, clamar a Dios para que Él nos llene de su gracia, de su misericordia y restaure también nuestra economía. Job, otro ejemplo que tenemos de una persona que hizo una petición y Dios le escuchó. Job era un hombre justo, pero lo perdió todo. Perdió sus haciendas, perdió sus hijos y perdió hasta su salud. Pero leemos en la Biblia que Dios nunca renegó contra Dios y nunca dejó de adorarle. Y en su lamento decía, yo sé que mi Redentor vive. Y Dios le multiplicó lo que tenía más del doble. Tenemos estos ejemplos de personas que hicieron peticiones y que fueron respondidas por Dios. Otro elemento de la oración es la intercesión. No solo debemos pedir por nuestras necesidades, sino que en mi oración debo pedir por los otros. El intercesor es aquella persona que pide a favor de otro o que pide para otros, que interviene a favor de alguien y clama a Dios a favor de esa persona. Eso es un intercesor. Y nosotros somos llamados a interceder. Nuestra oración no solamente debe ser para pedir por lo propio, por lo que necesitamos, sino también por lo demás. Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos de intercesores. Primero, Abraham. Se dice que Abraham fue el primer intercesor que aparece en las Escrituras. Abraham intercedió por Sodoma para evitar su destrucción y él se encontraba, si Dios encontraba allí algún justo, conocemos la historia, hace poco nos predicaron sobre eso, que Abraham intercedió por Sodoma para evitar su destrucción si Dios encontraba algún justo allí. Esther intercedió por su pueblo ante el rey Asuero, que era su esposo, pero lo hizo a destiempo porque ella no podía entrar a los aposentos del rey cuando ella quisiera. Pero ella intercedió y al ser aceptada su petición logró salvar a su pueblo y traer paz y salvación a Israel. Moisés intercedió ante Dios por el pueblo camino hacia la tierra prometida cuando ellos fueron atacados por serpientes venenosas. Y él intercedió por el pueblo para que Dios no permitiera que estas serpientes siguieran atacando al pueblo. Nehemías, cuando Nehemías oyó que Jerusalén estaba destruida, que estaba en ruinas y que el muro de la ciudad estaba derribado, lo habían derribado, Elías lloró, ayunó, oró y clamó a Dios. Y Elías recibió recursos, recibió materias primas que necesitaba, recibió una cantidad de cosas de parte de Dios. Elías no fue indiferente a la necesidad de su pueblo, porque si miramos la historia, Nehemías estaba en el palacio de un rey y estaba viviendo con muchas comodidades. Pero él no fue indiferente al dolor de su pueblo y se movió para ayudarle. Pero él clamó primeramente a Dios y oró, intercedió por el futuro de su nación. Inspirados en estos ejemplos bíblicos, incluyamos siempre en nuestra oración peticiones a favor de otros. Conocemos las necesidades de muchas personas, no seamos indiferentes al dolor ajeno, no seamos indiferentes a la necesidad de otro. Ayudemos a clamar para que el Señor responda. También a favor de los demás. Otra parte de la oración es la acción de gracias. Nuestra oración
debe incluir siempre un agradecimiento a Dios por las peticiones respondidas, por los milagros que Él nos ha hecho, por todas las bendiciones que recibimos de Él. Hay pequeños detalles de parte de Dios que se nos pasan por alto, pero necesitamos agradecer a Dios por esos pequeños detalles. Por ejemplo, se nos olvida agradecer a Dios por el aire que respiramos, por el agua que nos permite calmar la sed, nos permite limpiarnos, nos permite lavar la ropa, asear la casa. Y a veces nos parece que eso es algo que no es de parte de Dios, pero recordemos que toda buena dádiva viene de Dios y son cosas y elementos que necesitamos para nuestra vida diaria. Se nos olvida agradecer a Dios por la salud, porque estamos bien, porque hay días en que estamos enfermos, pero se nos olvida darle gracias, Señor, porque hoy me siento bien, porque hoy tengo fuerza, porque hoy tengo ánimo para hacer las cosas. La acción de gracia es importante que la incluyamos en nuestra oración. Agradecer por la vida, por la salud, agradecer por todos los alimentos que Dios nos da, por la familia, por el amor, por los hijos, por el esposo, por la congregación en que Dios nos ha puesto. Seamos agradecidos con Dios y mostremos y expresemos la gratitud en la oración. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, por nada estéis angustiados, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es como llegar a la presencia del Señor dándole gracias a Él. Y dice, por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La acción de gracias debe ser una constante en nuestra oración. Nuestra vida como creyente debe incluir ese agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hará. Ejercitémonos en esto y usemos estas partes de la oración que hemos recordado para poder tener una vida rica en oración, para que nuestra oración sea más eficaz y más completa. Vamos a pasar a otro punto que se llama motivos de oración. En toda clase de oración, dice el Señor que podemos pedir cualquier cosa, por cualquier cosa, pero vamos a listar algunas especiales por las que podemos pedir a Dios. Podemos orar a Dios entonces por todo lo que necesitemos, sabiduría y dirección. Entonces vamos a mencionar el motivo y el texto bíblico que respalda esto. Sabiduría y dirección está en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos un ejemplo bíblico que fue el rey Salomón, que él tuvo la oportunidad de pedir a Dios cualquier cosa y sin embargo lo único que pidió fue sabiduría y Dios le añadió todo lo demás. No solamente lo convirtió en el rey más sabio que ha existido, sino que también le dio otras cosas. Otro motivo de oración para vencer el pecado. Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad para que no entréis en tentación. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos en el Sinaí. Debemos orar para no caer en tentación o para que no nos venza la tentación y caigamos en pecado. Por necesidades materiales. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Podemos pedir al Señor
por nuestro alimento, por la provisión de alimento diario. Está incluido en el Padre Nuestro que el Señor Jesús nos enseñó. Por salud física, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que ore por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La salud física también es un motivo que podemos exponer en nuestras oraciones. Pedir sanidad o pedir medicina del cielo cuando estamos enfermos. Orar por las autoridades civiles. Está en 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El apóstol Pablo en su carta a Timoteo lo exhorta o lo anima a orar por las personas que están en autoridad. Necesitamos orar por nuestras autoridades civiles. Necesitamos orar por el presidente, por los gobernadores, por los alcaldes, por los ministros, por los legisladores, por los jueces, por todos los que están en autoridad, dice el apóstol Pablo, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Por nuestros enemigos. Es una petición que puede ser difícil, pero el Señor nos está invitando en Mateo 5:44 que dediquemos oración por nuestros enemigos. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y persiguen. Imagínense que tengamos un enemigo bien fuerte y el Señor nos está diciendo, orad por vuestros enemigos. ¿Saben cómo se vence un enemigo? Volviéndolo amigo. Y seguramente que el Señor, si oye nuestra oración, va a convertir esa persona en un amigo. Por las misiones. Está en Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos por misioneros para que Dios envíe a esos lugares apartados donde es imposible que llegue la palabra, para que levante obreros, pero también para que nosotros cumplamos con esta comisión que nos ha dado de hacer discípulos y de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Por el retorno de Cristo, Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, ven Señor Jesús. Aquí vemos que otro motivo de oración es que oremos por el retorno de Cristo. Hay una promesa que dice que Cristo volverá, pero también debemos orar para que cuando llegue ese momento estemos preparados, para que nuestra vida vaya siendo transformada y podamos participar de este evento maravilloso de los últimos tiempos, porque estamos en comunión con Dios. El último punto que vamos a mirar en nuestra lección de hoy es cómo responde Dios a nuestras oraciones. Tuvimos una charla especial un domingo que nos dio el pastor Víctor Hugo. Fueron 2 domingos porque Dios no responde nuestras oraciones. Si tiene los apuntes, puede repasarla, porque está bastante explicado los motivos por los cuales Dios responde a nuestra oración de manera negativa. Pero vamos a decir que Dios siempre responde las oraciones. Y cuando nosotros oramos, suceden cosas y pasan cosas, pero no a veces en el tiempo que nosotros esperamos. Dios tiene 3 maneras de responder. Él dice sí, dice no y dice espera. En Isaías 65:24 vamos a ver que algunas veces Dios responde de inmediato. Dice, antes que clamen, yo responderé. Mientras aún están hablando, yo habré oído.
Esto significa que Dios está tan pendiente o tan atento a nuestro clamor y a nuestras necesidades que cuando le ruego, Él no espera, sino que me responde inmediatamente. Tal vez este sea el anhelo nuestro de que Dios siempre nos responda de esta manera, inmediatamente. A veces no hemos terminado de orar y ya el Señor nos ha respondido. La otra manera que Dios tiene es que Él a veces se retarda. Algunas veces nos dice, espera. Y tenemos en Lucas 18:7 el caso de la viuda que iba insistentemente delante de un juez para pedir justicia. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? A veces Dios se retarda para responder nuestra oración porque es posible que no estemos preparados para lo que estamos pidiendo. Y en el caso de esta viuda dice que Dios hace justicia a los que claman Él día y noche, pero Él hace justicia en su tiempo. Si se tarda en responder es porque estamos en los tiempos de Dios, no en los tiempos nuestros. Y otra manera de responder Dios es no. A veces Dios nos da una respuesta negativa y no tenemos a veces respuesta por no estar en comunión con Dios, porque estamos en pecado o porque nuestro corazón está endurecido y porque no pedimos conforme a su voluntad, porque nuestra oración, decíamos antes, debe estar alineada con la voluntad de Dios, debe ser conforme a sus planes y a sus propósitos para nuestras vidas. Algunas veces las motivaciones que tenemos en nuestra oración no son correctas delante de Dios. Y por el tema de las motivaciones, ¿qué nos motiva al Señor? Por ejemplo, a pedirle más dinero. Nos preguntamos, ¿para qué? Y el Señor dice en Santiago 4:3, pedid, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esos son algunos motivos que podemos incluir en nuestra oración, pero el Señor nos invita a pedir por todo lo que necesitamos y todas las peticiones que hagamos, si están conforme a la voluntad de Dios, si son hechas con fe, si son hechas con fervor, podemos tener de parte de Dios una respuesta positiva. Conclusión de esta lección. La oración es un poderoso instrumento para comunicarnos con Dios. Los hijos de Dios deben hacer de ella una práctica diaria. Debemos perseverar en la oración. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra relación con Dios, para tener una fe más firme, para encontrar en Dios siempre un refugio que nos da paz y seguridad. Debemos seguir orando, perseverando en oración, haciendo uso de las reglas para orar. Orar dirigiéndonos a Dios Padre en el nombre de Cristo y con el Espíritu y la ayuda del Espíritu Santo. Debemos orar también con fe en la voluntad de Dios, con fervor, apartándonos del pecado y teniendo siempre en cuenta las partes de la oración que hemos estudiado en esta lección. Por último, lo que nos dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos o preocupados, sino que pongamos todo tipo de oración en las manos del Señor. Les agradezco mucho su atención a este maravilloso tema de la oración y les invito para que me acompañen en una oración final. Padre bueno, quiero darte muchas gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz para nosotros. Gracias porque nos has enseñado y nos has recordado la importancia de la oración.
Gracias, Señor, porque ahora entendemos, Señor, que debemos tener una oración eficaz, Señor, que debemos hacer de la oración una práctica para hacer siempre con fe, con fervor, acordarnos de tu buena voluntad, Señor, dejando atrás todo lo que nos separa de ti, porque no queremos vivir separados de ti, porque tu palabra dice que sin ti nada somos, que separados de ti no podemos hacer nada. Gracias, Señor, por las maravillas que haces, por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Especialmente, Señor, gracias por esa salvación tan grande que tenemos en tu amado Hijo Jesús. Llénanos, Señor, de ese deseo y de esa intención de orar y buscarte cada día de nuestra vida en oración. Que esta oración, Señor, llegue a ti siempre como una ofrenda grata, Señor. Que sea como perfume a tus pies. Que cuando oremos, Señor, nos acordemos de estos principios, Señor, para que nuestra oración pueda ser oída y tengamos de parte tuya una respuesta grata. Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.